Queremos darle la bienvenida al Salón Belgrano del Senado de la Nación. El motivo de este encuentro es dar comienzo al ciclo de Ateneos sobre relaciones internacionales. Hoy vamos a tratar las principales problemáticas de las relaciones internacionales actuales. Esta es una iniciativa de la Dirección General de Programas de Investigación y Capacitación del Senado de la Nación. El doctor Juan Pedro Tunesi, que es el secretario parlamentario del Senado, nos avisó que va a llegar un poco tarde, así que probablemente contemos con él al cierre de este evento. Agradecemos la presencia del ingeniero Fernando Bernabé Roca, director general de Programas de Investigación y Capacitación del Senado, del doctor Néstor Fabián Miguel, que es director de Capacitación Parlamentaria, la doctora Maricelo Bon, subdirectora general de Comisiones, y nos acompañan en el estrado los disertantes de hoy, la doctora Mariana Colota, el embajador Julio Lascano Ibedia, el doctor José Dobsek y el doctor Gonzalo Salimena, que va a ser el moderador a posteriori del debate. Así que entonces, para darnos las palabras de bienvenida, el ingeniero Fernando Bernabé Roca. Bienvenidos. Es un placer comenzar esta actividad que pretendemos que sea el inicio de un ciclo y además es ratificar la relación fecunda que esta casa tiene con la Universidad de El Salvador. Traslado de nuevo el pedido de disculpas del doctor Tunesi y por supuesto el saludo y los buenos augurios de la licenciada Gabriela Michetti, que es quien nos ha instruido desde el primer día de la gestión a generar este tipo de encuentros y abrir esta casa a la sociedad y a las distintas expresiones de la sociedad. En particular, hay que recurrir a los centros de conocimiento y hoy la Universidad de El Salvador nos va a ilustrar con 3 profesionales de altísimo nivel, miembros de esa casa de estudio, en distintas problemáticas internacionales. Quiero agradecer en particular y destacar el trabajo de Gonzalo Salimena, que es parte del equipo, que también es docente de la universidad y que ha sido un nexo formidable entre las dos organizaciones para ayudarnos a entender, a reflexionar y a que sea un insumo más para la tarea diaria la opinión de los especialistas, los que estudian estos temas y a los que siempre hay que recurrir. Si queremos generar normas con el nivel adecuado de consenso, conocimiento y sustentabilidad del tiempo, nunca se puede dejar de recurrir a la opinión experta y al trabajo especializado. Así que lo importante es que empecemos a escuchar a nuestros invitados que, además de agradecerles personalmente, quiero que se sientan en su casa y que hablen con total libertad, porque esta es la casa de todos y pueden opinar libremente de las distintas problemáticas en un tema tan complejo como la inserción argentina en el mundo y las relaciones con la región y con el mundo. Así que espero que tengamos una fecunda jornada y los dejo en manos de los expertos. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Entonces, vamos a contar en este panel de expositores con la doctora Mariana Colota, que es decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador y doctora en Ciencia Política de dicha universidad. Es especialista en la temática de género. También estará el embajador Julio Lascano Ibedia, que es director de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador. Es egresado del Servicio Exterior de la Nación. Estará también el doctor José Dobsek, doctor en Ciencias Jurídicas, abogado especialista en Derecho Internacional Público. Y moderando el panel, vamos a contar con el doctor Gonzalo Salimena, que es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de El Salvador, tiene estudios postdoctorales de investigación en diplomacia parlamentaria por la Universidad Complutense de Madrid y es asesor de la Dirección General de Programas de Investigación y Capacitación de nuestra casa. Señor moderador. ¿Se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Gracias por sus palabras, señor director general de Programas de Investigación. Vamos a pasar a la primera expositora. La primera expositora es la doctora Mariana Colota. La doctora Colota es doctora en Educación y doctora en Ciencia Política por la Universidad de El Salvador y este es su segundo mandato como decana de la universidad.
Bueno, doctora, un placer tenerla. Puede comenzar cuando usted lo desee. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradecer en primer lugar al secretario parlamentario del Senado, el doctor Tunesi, al ingeniero Roca por este espacio, responsable él de lo que tiene que ver con la capacitación y los programas de investigación en el Senado, y al doctor Gonzalo Salimena, porque quien ha sido el que ha acercado esta propuesta de articular una instancia entre la universidad y el Senado, con la relevancia que para nosotros desde una facultad de Ciencias Sociales eso significa. Quiero también saludar y agradecer a los aquí presentes. Muchos son alumnos de la facultad, hay profesores, autoridades del Senado, colegas y amigos que nos acompañan en esta oportunidad. Mi exposición tiene que ver con una cuestión de agenda que va más allá de las relaciones internacionales, sino que es una agenda de ciencia política y de la realidad actual, como es la cuestión de género. Hablar de género es hablar de un objeto de estudio en términos metodológicos científicos, con muchas aristas, con mucha complejidad, con muchas dimensiones de análisis. Pero desde hace varios años tengo la suerte, como socióloga y luego doctora en ciencia política, encararlo desde la cuestión, desde la representación política de las mujeres, es decir, la articulación de género y política. América Latina es el continente que cuenta con el porcentaje más alto de mujeres parlamentarias del mundo, pero hasta llegar a poder ubicarse en esta posición dentro de un ranking a nivel internacional, ha seguido una larga trayectoria que ha ido acompañada por un marco jurídico. Este marco jurídico se encuadra en lo que llamamos la discriminación positiva. ¿Qué significa esto? Es forzar un trato desigual a partir de la necesidad de lograr una equidad que naturalmente no se daría. Tomando en cuenta a Giovanni Sartori, un referente para los que somos politólogos, él habló de esta necesidad de hacer una realidad más igualitaria a partir de un trato desigualitario. Y este es el caso del espíritu de la ley de cupo que surge en la década de los 90 y la actual ley de paridad de género que debuta en estas elecciones nacionales próximas. Investigadores expertos en el tema han identificado varias líneas argumentales de por qué se debe garantizar una mayor incorporación de las mujeres al espacio público y sobre todo de la incorporación en lo que serían los ámbitos legislativos, tal como en el que nos encontramos, tanto a nivel nacional, provincial como municipal. Y entre estas líneas argumentales surge la perspectiva de la justicia, es decir, las mujeres conforman al menos la mitad de la población y su subrepresentación erosionaría la legitimidad de las instituciones democráticas. Esto no solamente en el ámbito del mundo público político, sino también en las distintas instituciones, como son los mundos, el mundo universitario, el mundo académico, también en el mundo del sector privado, en las ONG, o sea, en las instituciones en general. Otro segundo enfoque sostiene que las mujeres poseen intereses especiales vinculados a su género. ¿Qué quiere decir esto? Que hay determinados temas de agenda y ciertas cuestiones que si no existieran mujeres ocupando bancas serían temas que no se tratarían ni entrarían en prioridades. Otra línea argumental que tiene una tradición más ligada a lo que sería el feminismo de la diferencia nos dice que las mujeres tienen experiencias de vida y cualidades distintas que también deben ser integradas a la vida política porque esas prácticas ejercen realmente y sostienen un valor agregado a lo que sería la vida política. Y finalmente podemos hablar de una perspectiva que es la de los modelos del rol, que señala que las mujeres que logran desempeñarse en un cargo de conducción de alguna manera erosionan los prejuicios sexistas, que en muchos casos están socialmente vigentes, más allá de los marcos jurídicos que tienden a la equidad de género,
y por eso estimulan a otras mujeres a seguirlas. El tema de los marcos jurídicos en la historia política argentina nos vienen acompañando desde la sanción de la ley 13.010 de 1947, que es la del voto femenino. Luego, otro gran hito de cambio cualitativo es la ley 24.012, que es la del cupo femenino del año 1991 y que luego se va a reglamentar a partir del 93, y la flamante ley de paridad que mencionaba antes en estas elecciones. Vasto es la serie de convenciones internacionales y los tratados que desde la década del 70 estimulan la participación y la representación femenina, desde la primera Conferencia Mundial de la Mujer que se realizó en México en 1975, a luego otras conferencias que fueron celebradas en Copenhague, en Nairobi, hasta llegar a Beijing, que tiene una relevancia histórica en 1995, porque ahí surge la Plataforma de Acción de las Mujeres, que propone una serie de estrategias para alcanzar esta igualdad entre mujeres y varones. En la década del 90 existen toda una serie de lineamientos de políticas públicas que nos hablan del empoderamiento femenino, de la transversalidad de género, una serie de categorías que tienen a las distintas políticas públicas que están amparadas en la CEDAW, que es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer y a la cual el Congreso Nacional va a adherir inmediatamente. Desde el punto de vista político, desde la representación política, entonces dijimos que la ley 24.012 inaugura a partir del cupo femenino, instando a que los partidos políticos en la conformación de sus listas contaran con un 30% de mujeres. Esto ha llevado que cuantitativamente haya habido un incremento de la participación política de mujeres en ambas cámaras. En el caso de la Cámara de Diputados a nivel nacional, se pasó del 6,5% de representación femenina en 1983 al 24% en 1995, 28% en 1997. En el año 2011 un 38% para ambas cámaras. Sin embargo, los orígenes de esta ley de cupo y la sanción de la misma fue el resultado de una coalición de mujeres, alianzas de mujeres de diferentes partidos políticos reunidas en una multisectorial que se aunaron pese a oposiciones bastante tangenciales por algunos representantes de varios partidos políticos, a que se promulgara como ley y que se aplicara por primera vez en 1993. Distinta ha sido la historia de esta ley de paridad del 50%, o sea, ese número del 30% que sostenía la ley de cupo se eleva al 50%, donde ha habido un discurso mayoritario de apoyo a esta ley, que fue fomentada básicamente por tres vertientes, una radical, una kirchnerista y luego también la intervención de la Defensoría del Pueblo, hasta que logró tener el estatus y aprobación como ley. Existen en las constituciones provinciales alusiones a esta ley que ya se ha implementado en las elecciones provinciales, en provincias pioneras como han sido Santiago del Estero, Río Negro y Córdoba, y también se sanciona un año después de haber salido a nivel nacional en la provincia de Buenos Aires, que está dirigida por una primera gobernadora mujer. En el caso de América Latina, Argentina, tanto con su ley de cupo como ahora con la ley de paridad, ha sido referente de otros países. Y en el caso de Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Nicaragua y México, son 5 países que han adoptado medidas de paridad para la conformación de sus listas. Que más mujeres irrumpan en la vida política en términos cuantitativos no es suficiente, o sea, analizando cualitativamente cuál ha sido el ejercicio de las prácticas de esas mujeres que han accedido a esas bancas, vemos que
existe una tendencia que en los últimos años recién se ha revertido de que las mujeres asuman comisiones que tienen que ver más con una construcción social naturalizada de ubicarlas en cuestiones como la salud, la educación, la niñez, pero no se han animado a dar el salto cualitativo, a ubicarse en Hacienda, en seguridad, comisiones de un estatus y relevancia mayor que las anteriores. Sí, con sus prácticas, y he tenido el privilegio de entrevistar a muchas legisladoras a lo largo de estos años de investigación, han logrado modificar cuestiones que tienen que ver con la negociación, tanto dentro de consejos deliberantes, de comisiones, de los propios partidos políticos, como es algo tan simple pero tan relevante que es el horario de las sesiones. Por ejemplo, en los consejos deliberantes de largas sesiones nocturnas se ha modificado a que muchos consejos deliberantes se sesionen en horarios matutinos, por esta fuerza que han ejercido las mujeres. Hablar de la cuestión de género no es hablar solamente de leyes, o sea, las leyes, el marco jurídico es un paso fundamental, pero los verdaderos cambios tienen que ver, y esto lo venimos viendo desde la tradición sociológica y también desde la tradición de ciencia política, con cambios culturales. El rol de mujeres y de varones es una construcción sociocultural y es una construcción que no solamente elaboran varones que han estado históricamente designados para construir las realidades políticas, sino también las mujeres, que siempre a lo largo de la historia han ocupado roles, pero siempre han sido más invisibilizadas y no han tenido roles tan protagónicos, aunque sí necesarios para la construcción nacional. Tengo el honor de ser decana de una facultad de Ciencias Sociales en la Universidad del Salvador. La Universidad del Salvador ha sido una universidad pionera en la participación de las mujeres en cargos de conducción de poder. De hecho, se jacta de haber tenido una de las primeras mujeres rectoras. Hay un dicho en las que estudiamos género, es que es más fácil ser presidenta que rectora de una universidad. O sea, las universidades son realmente instituciones muy conservadoras, con reglas de juego netamente patriarcales, y también se está evolucionando y haciendo un cambio. En la Universidad del Salvador actualmente contamos de los tres vicerrectorados que existen, 2 son ejercidos por mujeres. De los 14 decanatos que tenemos dentro de la universidad, 3 de ellos son desempeñados por mujeres: la Facultad de Psicología, la Facultad de Ciencias Jurídicas, donde acá hay un colega representando uno de los expositores a dicha facultad. Es la primera decana mujer y ha sido distinguida incluso como mujer destacable la doctora Livia Auliol por la magistratura, y yo desde la Facultad de Ciencias Sociales. Los cambios se van viendo de a poco, son cambios paulatinos. El hecho de que mujeres estemos en cargos de conducción ha estimulado también y visibilizado a nuestras alumnas. La mayoría de las carreras cuentan con una gran matrícula femenina y procesos de feminización en el mundo universitario. Los mejores promedios son de mujeres. La mayoría de las mujeres son las que aplican a las becas internacionales. Y empezamos a trabajar desde hace varios años en perspectiva de género en muchas materias. Yo les decía antes que hablar de género es hablar de un objeto de estudio netamente complejo y con muchas aristas. En la Facultad de Ciencias Sociales contamos con 4 carreras. Desde la carrera de Servicio Social trabajamos todas las líneas que tienen que ver con intervención comunitaria, violencia de género, femicidios. Desde el punto de vista de la ciencia política, las cuestiones de representación política, esto del cupo femenino, la paridad, las políticas públicas que apuntan a destinatarias mujeres. Desde la sociología
cada vez más crecen las tesis en torno a la representación social sobre el rol de las mujeres, qué se espera de las mujeres, la dominación masculina, femenina, los nuevos movimientos sociales, los nuevos feminismos. Y desde las relaciones internacionales también es un objeto de estudio el del género, sobre todo a quienes deciden abordar la cuestión migratoria, los organismos internacionales, el derecho internacional. O sea, el trabajo en la cuestión de género es un trabajo cotidiano, es un trabajo que requiere alianzas entre mujeres, pero alianzas entre varones. Por eso agradezco muchísimo el espacio, la conformación en este panel con dos colegas maravillosos, bueno, el embajador Julio Lascano Ibedia, con el cual tengo el orgullo de trabajar él desde la dirección de la Escuela de Relaciones Internacionales, y el doctor José Dolosek desde la Facultad de Ciencias Jurídicas. El camino se inició, es un camino que debemos acompañar entre todos, y no solamente en el mundo público, sino que también en el mundo privado, las micronegociaciones, desde las parejas, desde la vida familiar. En la Facultad de Psicología, por ejemplo, tienen talleres muy interesantes sobre la prevención de los noviazgos violentos. Yo creo que el tema de género también se trabaja desde la prevención, en cómo se abordan determinadas cuestiones. Requerimos entonces de un trabajo conjunto para que las mujeres sean reconocidas y autorreconocidas como legítima autoridad, y que podamos vencer no solamente los techos de cristal, techos que desde quienes trabajamos géneros es una categoría que desde hace muchos años está implementada. Son estos techos que no son de cemento, porque un techo de cemento uno lo ve. El techo de cristal es un vidrio que se puede quebrar, pero el techo está y hay que animarse a quebrarlo. Y los pisos resbaladizos, que los pisos resbaladizos son sobre todo para las mujeres en situaciones más vulnerables, aquellas que no pueden acceder a una carrera universitaria, aquellas que son madres adolescentes, aquellas de menores recursos que no pueden despegar. Entonces quedan atrapadas en esos pisos que no los dejan avanzar hacia una posibilidad de superación y ocupar un legítimo lugar en el espacio público y no quedar confinadas a lo que sería la vida privada o la vida doméstica. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Colota, muy clara en su exposición. Vamos a dar lugar al segundo expositor, el doctor José Dolosek, doctor en Ciencias Jurídicas de la Facultad de Jurídicas de la Universidad de El Salvador, especializado en Derecho Internacional Público y destacado profesor universitario. Gracias, buenas tardes. Agradecido por la invitación para participar en esta reunión, también agradecido por la presencia de ustedes. Voy a cambiar un poco la óptica de las exposiciones en la reunión de hoy. Yo soy profesor de Derecho Internacional Público, y voy a procurar exponer sobre un tema que me apasiona durante años y que también me angustia en cierta manera, que es la relación que hay entre el derecho internacional penal y el derecho penal argentino. Y lo que me angustia particularmente es que existe en forma manifiesta una carencia normativa en nuestro Código Penal. En el mes de junio del año 1956, el Estado argentino ratificó la Convención del Genocidio. Esta convención contempla en su cláusula quinta la obligación de los estados de incorporar dentro de su sistema penal el crimen de genocidio. Pasaron 63 años y todavía no tenemos nosotros, como Estado, tipificado el genocidio. Tampoco tenemos contemplado el crimen de lesa humanidad. No existe en nuestro Código Penal el crimen de lesa humanidad. Y no hablemos de los crímenes de guerra,
con la derogación del Código Militar, no existe en nuestro sistema legal el crimen de guerra. Estas carencias legislativas llevan a que sean los jueces locales los que tienen que juzgar a los responsables de estos graves crímenes, aplicándole en forma analógica lo que son delitos comunes. Esto genera graves inconvenientes, ya que si se juzga a un criminal por la comisión de un delito común, el régimen para su represión será el común y no el régimen que exige el derecho internacional penal. Esto impide perseguir a los criminales con el rigor que establece el derecho internacional. Por ejemplo, aplicarles el principio de la jurisdicción con competencia universal, que después lo vamos a explicar. La imprescriptibilidad de la acción penal cuando se comete un crimen de lesa humanidad o de genocidio. La improcedencia de las inmunidades de jefe de Estado y diplomáticas. La prohibición de otorgar un asilo político al criminal internacional. En última instancia, por este déficit normativo de nuestro sistema penal, el criminal internacional es considerado como un delincuente común, lo que resulta un absurdo. Profundicemos un poco este tema. Existen dos sistemas jurídicos, el sistema internacional y el sistema estatal. Cada uno de estos sistemas tiene su régimen penal. Existe un régimen penal internacional, un régimen de la comunidad internacional penal. Es un régimen que persigue la detención de los criminales internacionales que son considerados en latín, soy muy propenso a utilizar palabras en latín, hostis humani generis, enemigos del género humano. Para el derecho internacional penal, el criminal internacional es un enemigo del género humano. Y eso habilita para que cualquier juez de cualquier Estado se encuentre capacitado y autorizado por el derecho internacional para perseguir, detener, juzgar y castigar a un criminal internacional sin importar dónde cometió ese crimen. Al ser normas del derecho internacional, son normas que tienen una jerarquía superior a la norma estatal. Son normas supraestatales. Y si existe una contradicción entre una norma internacional penal y una norma estatal, siempre va a prevalecer la norma internacional. Este concepto es, en última instancia, el fundamento de lo que se denomina la jurisdicción con competencia universal, que recién mencioné, que habilita a cualquier juez a perseguir al criminal internacional. Tengo la ayuda a memoria para aprovechar estos 20 minutos, si no se va a extender bastante la exposición. Podemos decir, sin lugar a dudas, que no solo estamos sometidos a los 316 artículos del Código Penal argentino, sino a toda la normativa internacional penal. Y a pesar de que en nuestro Código Penal no se encuentra contemplado el crimen de genocidio, el crimen de lesa humanidad o el crimen de guerra, nosotros estamos sometidos a esa normativa y no podemos alegar el principio básico del derecho penal, que es el nullum crimen sine lege, vale decir, si no hay una ley especial, no podemos ser juzgados por ese crimen. Si existe un derecho internacional penal, ¿cómo se aplican esas normas penales internacionales? Aquella norma que prohíbe el genocidio, lesa humanidad o el crimen de guerra. ¿Cómo se aplican esas normas? Hay dos vías. A través de los tribunales internacionales penales. Hoy día hay 8 tribunales internacionales penales en funciones. Tenemos el conocido Tribunal Internacional de Roma, con sede en La Haya, que se constituyó el año 1998 por el Tratado de Roma. Es un tribunal permanente, por vez primera, un tribunal permanente internacional. Y después tenemos tribunales locales internacionales que se constituyeron cuando, de resultas de una guerra civil, se destruyó todo el sistema jurídico del Estado y entonces hubo necesidad de juzgar
a los genocidas y quienes cometieron crímenes de lesa humanidad en base a un sistema. Y se constituyeron así los tribunales internacionales, que tenemos el de la ex Yugoslavia, el Tribunal de Ruanda, el Tribunal de Sierra Leona, el Tribunal de Timor Oriental y otros tribunales internacionales. Pero la otra manera que tiene esta comunidad internacional de hacer aplicar esas normas penales es a través de la justicia estatal. Vale decir, los jueces estatales se encuentran encargados también de aplicar estas normas internacionales penales. Existe por entonces una obligación de los estados de hacer cumplir y aplicar ese derecho internacional penal, la obligación de perseguir, detener y a los tribunales internacionales. Y si no tenemos la normativa adecuada, debemos extraditarlos para que sean juzgados por otros jueces. La práctica generalizada de los estados en el derecho comparado demuestra que los estados requieren tener una normativa propia para perseguir a esos criminales. Tiene que haber una legislación estatal que los habilite a perseguir a estos criminales. Debe haber una legislación de fondo que contemple el genocidio, el crimen de lesa humanidad y los crímenes de guerra, y después una legislación procesal que habilite a esos jueces para perseguir a los enemigos del género humano. Gran mayoría de los estados de la comunidad internacional tiene contemplado en su derecho las normas internacionales penales que reprimen el genocidio, lesa humanidad o crímenes de guerra. Códigos penales como de España, Alemania, Francia, Bélgica contemplan estos crímenes. Y en Latinoamérica, los códigos de Paraguay, Perú, Colombia, entre otros. Sin embargo, nosotros todavía no lo tenemos en nuestro Código Penal. El actual proyecto de reforma del Código Penal presentado a las cámaras, que se va a empezar a debatir, contempla, gracias el esfuerzo doctrinario, en distintos capítulos el crimen de genocidio y el crimen de lesa humanidad. ¿Cuál es la situación del derecho argentino? Evidentemente tenemos un déficit normativo. No tenemos genocidio, no tenemos contemplado el crimen de lesa humanidad ni los crímenes de guerra. Esta omisión legislativa obliga a la intervención de la jurisprudencia para suplir esta laguna legal. Cuando un Estado no contempla en su legislación a los distintos crímenes, es la jurisprudencia quien, en base a una interpretación mayor o menormente rigurosa, que se denomina de las normas del ius cogens, que son normas muy importantes de la comunidad internacional, que aplica estas normas para juzgar a estos criminales. Me viene siempre a la memoria el problema que tuvieron los jueces en el Tribunal de Nuremberg. En 1945 se reúnen los 4 jueces internacionales del Tribunal de Nuremberg para juzgar a los principales cabecillas nazis por los crímenes que cometieron. Tenían que juzgar 3 tipos de crímenes: crímenes de guerra, crímenes contra la paz y el crimen de lesa humanidad. Para los crímenes de guerra no había problema, porque había convenciones internacionales que castigaban a los excesos cometidos en las acciones militares. Había normativa suficiente para eso, para que sean juzgados y condenados. Para los crímenes de contra la paz, vale decir, por haber iniciado Alemania una guerra de agresión, también existían convenciones internacionales, el Pacto de la Sociedad de las Naciones, que establecía un régimen restrictivo para iniciar la guerra, el Pacto Briankelog, que también establecía una obligación de los estados de no iniciar una guerra de agresión. Había normativas para juzgar por el crimen contra la paz. Pero cuando tenían que juzgar el crimen de lesa humanidad, el crimen de genocidio, 6 millones de personas masacradas, no había ninguna norma internacional en aquel momento vigente. No había ninguna convención que prohibiera el genocidio. Aplicando los principios básicos del derecho penal, quien es abogado, sabemos bien, nullum crimen, nulla pena sine lege previa. No puede haber crimen, no puede haber delito si no hay una ley que lo contemple. Se encontraban con ese vacío normativo. ¿A qué aplicaron estos jueces? Principios tales como conciencia universal, principios básicos de humanidad. Vale decir, aplicaron normas
penales no escritas, pero presentes en la conciencia generalizada. Todos sabemos que no se puede exterminar ni a una persona, ni menos a 6 millones de personas. Esto demuestra que el derecho internacional penal tiene una estructura muy distinta a la que tenemos y que estamos nosotros habituados en materia penal estatal. Hay crímenes internacionales que están normados en una norma no escrita, cosa que es inaudito en el derecho penal estatal. Tuvo que intervenir reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación para suplir esta deficiencia normativa. En los casos de juzgar a los represores de la última dictadura, en el caso Simón, en el caso Arancibia Clavel, la Corte Suprema tuvo que aplicar normas internacionales penales no escritas, normas que nosotros denominamos en doctrina norma de ius cogens, para juzgar a estos criminales, vale decir, por haber cometido crímenes de lesa humanidad, pese a que no están contemplados en nuestro Código Penal. Esta orfandad normativa obligó a la interpretación de la doctrina y a la jurisprudencia, que concluyen que es merced al artículo 118 que se incorpora todo el derecho no escrito internacional con suficiente capacidad normativa punitiva, podríamos decir, a pesar de tratarse de normas no escritas. Más de 100 fallos de la Corte Suprema de Justicia hacen referencia a estas normas del ius cogens, normas básicas de la comunidad internacional que prohíben el genocidio, que insisto que no están contempladas en nuestro Código Penal. Y lo que es interesante, a diferencia de otros estados, nuestra Corte Suprema le dio operatividad penal a estas normas que prohíben el genocidio. Los votos mayoritarios de la Corte Suprema receptan la aplicación directa e inmediata de estas normas del ius cogens. Así lo resolvió en las causas de Pripke, Simón, Arancibia Clavel, donde textualmente se afirma, por el artículo 118 de la Constitución Nacional, las normas imperativas se incorporan al derecho interno como integrantes del principio de legalidad. Vale decir, nuestra Corte Suprema hoy día tiene dos principios normativos básicos. Cuando se cometen delitos comunes, aplican el principio nullum crimen nulla pena del artículo 18 de la Constitución Nacional. Pero cuando se trata de crímenes internacionales, aplica normas internacionales no escritas. Nullum crimen sine iura previa. Iura es derecho. Existe obviamente una necesidad imperiosa de tener una normativa penal que incorpore estos tres grandes crímenes y aberrantes. Lo cierto es que hasta hoy día 164 estados de la comunidad internacional, son 193 quienes integran la Asamblea General de las Naciones Unidas, contemplan los crímenes de lesa humanidad, crímenes de genocidio y crímenes de guerra en su legislación interna. Resta entonces realizar una profunda reforma legislativa en nuestro Código Penal y complementar la incorporación de estos crímenes internacionales en nuestro sistema legal. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Dobosek, por su exposición. Vamos a pasar al último expositor, el embajador Julio Lascano Ibedia, que tiene 30 años de carrera en el exterior y 40 años de profesión. Ha sido embajador en países como Uruguay, Cuba, México, ha tenido destino diplomático también en Italia. Ha sido director del Servicio Exterior de la Nación y enlace entre el Parlamento y la Cancillería. Y finalmente recaló en la Universidad de El Salvador como director de la carrera de Relaciones Internacionales. Bueno, un placer tenerlo, embajador. Puede comenzar cuando usted lo desee. Bueno, muchísimas gracias al profesor Salimena, Gonzalo, que es un baluarte dentro de los docentes de la universidad. Primero el agradecimiento al doctor Tunesi, al Senado de la Nación, al ingeniero Roca, porque uno que ha trabajado en este Senado de Enlace, a mí me tocó
varios años en 2 periodos, y acá hay gente con la que he trabajado mucho, me hace sentir como en casa. Y segundo, estar acompañado de 2 exquisitas personalidades, como el caso de nuestra decana, nuestra joven decana de Ciencias Sociales, y el jurista que nos acompaña hoy, que nos hizo una exquisita tesis sobre el derecho penal internacional y los problemas jurisdiccionales. Y a la audiencia, porque tenemos profesores, docentes, pero tenemos colegas y amigos, que espero no aburrir, porque siempre el último tiene que ser el más breve. Yo pensaba mientras exponían, primero, qué prolijidad, porque lo mío siempre es PowerPoint, de última generación, para notar un poco las ideas centrales de esta convocatoria tan acertada. Porque las relaciones internacionales y ser analista en relaciones internacionales es algo que necesita de una dinámica permanente. No se detiene. Es una disciplina que, a diferencia de otras, difiere en el estacionamiento de contenidos pétreos, ¿no? Como se utilizan con tantas otras ciencias. Nosotros tenemos que utilizar contenidos pétreos a veces, mucho de las artes y mucho de las ciencias que aplicamos en la universidad, y correr debajo de ello con varias herramientas. La política internacional nos acucia en todo el foro global de las relaciones internacionales. Debajo de ella es que los estados nacionales generan la elaboración o formulación de política exterior. Y debajo de ella es que se hacen de sí de un tipo de diplomacia, de esta herramienta fundamental para hacer generar lo mejor para su pueblo. Este es el Salón Manuel Belgrano. Yo me acuerdo cuando la primera vez que vine acá muy joven, leí una frase que estaba en la entrada que decía, Belgrano mismo decía, sirvo a la patria sin costo, sin otro objeto que el de verla constituida. Ese es el premio al que aspiro. Esta es la frase que inspira a quienes tienen que obedecer a las políticas de Estado. Porque el diplomático no es más que un ejecutor de políticas de Estado, no es el formulador. Y tener la oportunidad de participar en la excelencia de la formulación de la política exterior es algo distinto. Es algo que requiere pensamiento, tiempo, dedicación y que requiere excelencia. Este tipo de excelencia universitaria, este tipo de excelencia de centros de estudio, que son los que tienen que dar en definitiva los lineamientos para que la política pueda ejecutar luego esa política exterior. Es rara la oportunidad en que el ejecutor de la política exterior se convierte en formulador. No es una excepción. George Kennan lo fue y muchos otros en la historia, pero es rara. Normalmente hace olvidar que el diplomático debe ejecutarla y bajo lineamientos que se generan por distintos canales. La diplomacia es unívoca, es una, pero eso no quiere decir que participen muchos y que haya que aceptarlos. Por eso mis trabajos ya han sido dedicados muchos años y ahora voy a publicar otro libro sobre la materia más, sobre esta necesidad de trabajar profundamente ese enlace y ese vínculo de política exterior y política interna. Porque sin el consenso interno va a ser inútil seguir provocando formulaciones de política exterior. Lo primero que nos va a requerir eso es reanalizar el diagnóstico internacional. No voy a aburrirlos con eso, porque los periodistas se encargan todos los días de hacernos enormes y completos análisis internacionales referidos a la posglobalización, ¿no?, en el mundo de las relaciones internacionales, o referidos al posmodernismo cultural, o referidos a los fracasos o éxitos que pudiera tener la ONU o sus intentos de reforma y hacia dónde vamos y cómo venimos. Les cuesta más cuando tienen que afrontar las realidades políticas, les cuesta más, rara vez se encuentran artículos sobre lo que yo llamo la guerra permanente, un análisis serio de la guerra permanente. Si uno toma los libros de las Naciones Unidas, hoy en día se admiten conflictos existentes, no más de 10 u 11 conflictos entre Medio Oriente, África y alguno que otro en Centroamérica. Y sin embargo, por las ONG nos llegan información de más de 290 conflictos vigentes que le pasó a la humanidad. Tenemos 3.000 o 5.000 años, como se quiere interpretar, donde no hemos conseguido convivir y generar diplomacia en paz. Estos son los fracasos que tenemos que estudiar. Por lo menos tenemos que entender que el posglobalismo, este siglo XXI, nos hizo despertar dando cuenta de que no tenemos más un mundo de cooperación institucional constituido,
que Naciones Unidas y todos los organismos que estaban armados perfectamente y continúan armados a los efectos de esta cooperación internacional, parecieran haber fracasado. Y por eso habría que desterrarlos. Yo soy de los que siempre promulgo que no es así. Ni porque se fracase en una gestión diplomática, ni porque se fracase en una negociación de paz permanente internacional, hay que desterrar la idea de cooperar. Este sería el error de volver al salvajismo del equilibrio del poder y sería el error mismo de caer en otro tipo de guerra permanente, la guerra total, que ya la sufrió la humanidad y que la debe descartar y para siempre. Pero sí es verdad que en esa posglobalización también nos inculcaron los conceptos de que la tecnología va a ser la solución. Que todo tipo de tecnología aplicada a cualquier sistema de seguridad internacional, de ideologías, de programas estratégicos, nos iba a dar la solución. Pero la tecnología también nos muestra que no alcanzó para generar en el planeta un mayor nivel y calidad de vida y no alcanzó para distribuir mejor la riqueza. Así que nos desafía a realizar lo que hicieron los colegas, que es generar una nueva agenda internacional, seria, concreta, y que trate de los problemas que estamos sufriendo. En esa nueva agenda tenemos que aprender que los paradigmas ideológicos han cambiado, los vemos a diario, y tenemos que hacerlo con la seriedad y el rigor científico de verlo desde los estados mismos, que son los creadores de la relación internacional. No esta cosa de que porque lo dice fulano en el Twitter o porque lo dice el presidente tal que es más amigo del otro presidente, y entonces ya no hablamos de países, ya no hablamos de la agenda de política exterior del país vecino, ya no hablamos de las prioridades en la región. ¿Y qué nos queda? Ese es el vacío. Es cuando exógenamente nos quieren vender una agenda para que nosotros quedemos nadando en el vacío y nos digan, bueno, no tienen ustedes esos dos organismos regionales para hablar. Y otros países, no, mejor no. Es más fácil no dialogar. Es más fácil si siguen tranquilos, no generen organismos de unificación, de integración para el mejoramiento. No hagan esas propuestas de cooperación. Sí es importante para entender esto, que en el nivel de la política exterior, la Argentina sufrió, a mi modo de ver, en los últimos, por lo menos 50 años hasta principios de este siglo, una venta permanente, yo diría, de un programa de constantes de política exterior, ¿no? Nos hicieron creer que teníamos constantes que funcionaban, que la Argentina era un país aislacionista. ¿Por qué? Porque se le ocurrió a un señor que doctrinariamente así lo escribió. Fuimos aislacionistas voluntariamente, prácticos en algún momento, pero no somos aislados, ni fuimos aislacionistas del planeta. Nacimos de los conflictos europeos, seguimos ligados 250 años después a los conflictos europeos, o alguien puede dudar de esto. Y después a los triángulos que nos generamos con el imperio unipolar. Y hoy en día en negociaciones que nos tienen, nos guste o no, participando de las últimas cumbres multilaterales. Así que a prueba y error es muy difícil calificar con tanto facilismo lo que es una constante de aislacionismo. También la del pacifismo. Nos vendieron que nosotros somos un país pacifista. No fue tan así. Y no digo en las historias recientes bélicas, digo en las más antiguas también. No fuimos nada pacifistas y menos con nuestros queridos vecinos. También nos quisieron decir que nos ajustábamos al derecho, que siempre lo bueno de la ventaja de nuestra política exterior es que nosotros nos ajustábamos al derecho internacional. También tuvo que tener revisión varias veces y sobre todo cuando quisimos ingresar en los organismos internacionales. En definitiva, lo resumo, pero son paradigmas que vamos a tener que desterrarlos, vamos a tener que desideologizarlos. Es muy importante tener el concepto de desideologizar diferenciado de quitar las ideas. Las ideas están, permanecen y son lo que hacen crecer al hombre, como en la política misma. Pero las ideologías manejadas no lo hacen crecer, y menos en política internacional. Impiden ver la realidad. Esto es para mí una norma elemental sobre la que va a haber que trabajar bastante más. Porque se ha cometido este error, yo diría, no solo en los últimos años, sino los anteriores últimos años y los anteriores últimos años. Llevamos más de 25 años diciendo normas de lo que somos en política exterior, de lo que yo creo que hay que cuestionarlo y empezar de cero. En muchos de estos paradigmas, por lo menos. Lo mismo que teníamos la vocación, ¿no?, de ayudar a las renuncias territoriales
o a nuestros propios desmembramientos. Acá hay expertos en geopolítica que lo pueden decir como mejor que yo, que saben que no es así, que la lucha por la seguridad y la paz no implicó necesariamente la cesión, en absoluto. En todo caso, la conformación de nuestro continente propia y nuestra historia fue lo que devengó en lo que somos. Pero no somos poco, somos un país distinto al resto de América Latina en algunas características, pero grande, territorialmente grande y con capacidades fuertes. Lo que sí somos aislados es en la distancia. Cuando uno está en el exterior, cualquiera de los colegas que está aquí lo puede saber y cualquiera que viaja. Son 10.000 kilómetros para empezar a hablar. Eso es una realidad de distancia y aislacionismo. Ahí se siente. También somos aislados cuando en una lista uno pide una audiencia porque está en un país central en Europa y lo ponen a la semana que viene a las 6 de la tarde cuando oscurece y llueve. Esto nos sigue pasando. No es una cuestión de la ideología de un gobierno u otro. No se quiebra. No seamos ingenuos. Aprovechemos que nuestros países regionales con los que supimos construir algo no se nos alejan y construyamos sobre la base de estar cerca de ellos, porque cerca de ellos o en el Mercosur sí podemos agrandar las posibilidades de que esa audiencia el viernes que viene bajo la lluvia me la den dentro de 2 días. ¿Solos? No. No estamos en el centro del poder. Estos son los esquemas aislacionistas culturales que nos han vendido, nos han generado y nos siguen mareando. Y nos pueden confundir. Tuvimos la oportunidad de tener a la OMC reunido aquí y capitanear el año pasado, inclusive con think tank intelectuales, el G20. Bueno, esos eran los resultados para pensar. Era el momento para aportar y para recomendar. Porque la política exterior tiene un objeto claro. Muchas veces no gusta esta frase, pero ¿saben qué es la política exterior? Una generadora de empleo. Este país se debate todo el día preguntándose cuál es el dilema que tiene. El dilema que tiene, los periodistas también lo dicen con sencillez, es el empleo. ¿Cómo? No hay empleo, no hay empleo. No se genera empleo, no produzco empleo. Bueno, la política exterior es una herramienta formidable para generar empleo. Si está bien conducida una diplomacia, si está conducida hacia una promoción comercial adecuada, hacia la búsqueda de inversiones adecuadas quiere decir que tiene un respaldo importante atrás, esto va a generar absolutamente un crecimiento y un desarrollo en favor de las arcas de nuestro país y en favor de la productividad y la generación de empleo. Pero tiene que estar bien conducido, porque tiene que haber además, en esa tremenda empresa que es la Cancillería Argentina, que es la multinacional más grande del país, la más grande del país, tiene que haber la utilización que tuvieron esas transnacionales, una central funcionando permanentemente. Yo, personalmente, no creo que nosotros podamos ceder la función de promoción comercial a nadie. Podemos compartirla, una cartera, otra, podemos trabajarla en conjunto, pero no podemos ceder la promoción comercial. La diplomacia comercial y empresarial es un arma constructora de este empleo que yo estoy hablando. Tampoco podemos ceder otro tipo de diplomacias que nos generan distintos éxitos concretos e inmediatos. Pero para ir resumiendo, ¿cuáles son los desafíos que vamos a tener en política exterior? Sacarse el estigma del aislacionismo, sacarse el estigma de la ideologización, recuperar las relaciones clásicas sin caminar sobre el borde de la pelea dentro de lo que es el esquema regional integracional. No podemos estar pensando en el Uruguay, a mí me tocó vivir casi 10 años en ese lindísimo país, que tenemos conflictos pendientes para caminar con el Uruguay. Hay que conocer Uruguay por dentro, muchos lo conocen, para saber qué es lo que necesita el Uruguay y por qué tiene que ir de nuestra mano. No podemos decir, mi problema reside solamente en la agenda como el número 1, el de Venezuela. No, señores, eso será una urgencia en política exterior. Y claro que la es, porque hay problemas de derechos humanos concretos que están acuciados ahí. Pero ¿qué tiene que ver eso con que yo no tenga preparada mi agenda para hablar con Brasil dentro de un mes? Porque a mí no me tiene que preocupar, como digo yo, la fake news que me están generando desde Estados Unidos o desde algún tipo de diplomacia sobre la figura del presidente de Brasil. A mí me preocupa Brasil. Nosotros no somos más que patriotas trabajando para la relación entre estados. Las cancillerías, las diplomacias son sus herramientas. La política exterior es el instrumento. Entonces hay que generarlos con políticas de Estado y con pensamientos de Estado, no con mezquindades que hagan a la figura, la forma, el color,
la idea, no me gustó, saco el más talentoso, este no sirve. Hay que abandonar estas mezquindades para recrear algo que tenga seriedad de política de Estado en estos sentidos. Obviamente que sería eterno esta agenda, pero digamos, en el caso de África también, yo quiero darle en este caso un homenaje a Dante Caputo, que yo lo tuve de canciller cuando yo ingresé, que tuvo la visión de tener una política exterior con África dinámica. A mí me tocó 30 años después ser embajador en África y debo decir que con acierto se veía que sí, la Argentina tenía un rol para cumplir. Más allá del rol internacional que nosotros podemos cumplir en muchos foros y que nos dignifica mucho, como es el caso, por ejemplo, de los cascos blancos, o como es el caso de las ayudas humanitarias, con África, más allá del rol internacional que la Argentina puede generar por su propia tradición humanitaria, hay casos concretos de cooperación. Yo he trabajado con un excelente agregado de defensa que me acompañó, que está aquí presente, lo ruego, gracias por estar, coronel, en la función en África, porque no me era lógico, y yo no iba a partir, me costó una batalla importante, al África sin un agregado de defensa. ¿Qué iba a hacer yo ir a un país como diplomático a hablar a un país que está manejado por el régimen militar después de 28 años de guerra de independencia y civil? Y gobernado 15 años después bajo el régimen militar, y actualmente. ¿Podía yo llegar con esas armas? ¿Puedo yo negarme a tener en países desarrollados de Occidente agregados financieros que me asistan? ¿Puedo yo trabajar realmente política exterior y lineamientos que me generan la Cancillería en una diplomacia desarmada de la gente que está especializada en agro, de la gente que está especializada en servicios secretos, países que están cerca nuestro, que tuvieron el drama de acompañarnos en la guerra de Malvinas y el drama de esconderse en momentos que los presionaban por el tema de Malvinas? ¿Puedo yo trabajar sin el servicio de inteligencia? No, no puedo. Necesité de ellos, no tengo ninguna vergüenza, lo digo con mucho orgullo. ¿Por qué necesité? No por el tipo de servicio que podían cumplir en el caso, sino porque generaban esta univocidad en la política. Yo podía tener en mi escritorio desplegado todas las necesidades. Y en cada uno de esos ejemplos vamos a encontrar la diplomacia. Hoy no existe estadio en que no sea utileza. Nosotros vamos a proponer una cantidad de herramientas, pero vamos a ir terminando, Gonzalo, porque si no, no dejamos lugar ni a una pregunta. Señalando que todos los elementos clásicos que ustedes conocen para la diplomacia, se trate de su función consular, se traten de las relaciones institucionales, se traten de la diplomacia parlamentaria, con la que trabajé mucho a fondo y que está muy activa y gracias a Dios orgánica. Se trata de la diplomacia presidencial, diplomacia de cumbres, de conferencias, de organismos internacionales, de partidos políticos, etcétera, 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 que ya están, gracias a Dios, institucionalizadas en convenios, en el 61, en el 63, en el 69. Necesitan ahora anotarse en la agenda de este nuevo escenario internacional. Necesitan seguir los lineamientos de una política exterior nacional. Y necesitan hacerlo como embajadores 2.0. Como embajadores digitalizados, como embajadores que no podemos dejarle paso a decir no me interesa lo que dice la Universidad de El Salvador sobre el crecimiento económico y dónde puedo ir al comercio exterior. Como diplomáticos que tienen que saber qué está sucediendo en la producción argentina, en la provincia de Buenos Aires, en la de Formosa o en la de Santa Cruz. No puede dejarse el elemento federal afuera. Es el elemento nacional de venta. Necesita hacerse bajo una diplomacia de marcas, con indicadores geográficos reales, que me permitan en esa diplomacia de marcas después, además, no solamente generar una marca con venta comercial, sino que además me posiciona en imagen y prestigio, que es parte de la diplomacia del país y es parte de las ventajas de política exterior. Y la diplomacia institucional, ¿ustedes creen que nosotros no tenemos muy buena fama en haber creado y generado organismos del Estado en términos de jubilaciones, en términos de seguridad social, en términos de ANSES? Sí que la tenemos, muy buena fama, y organismos que están constituidos en nuestro propio continente, digo, para esa función. Entonces, de lo que somos y somos buenos, tenemos que saber venderlo. Para terminar, quiero decir que, en definitiva, la diplomacia, más allá de que tiene el desafío de la guerra, tiene la obligación de seguir
tras los escenarios internacionales nuevos, descritos por las problemáticas nuevas, modernas, y las políticas exteriores definidas por un poder ejecutivo que tenga consenso en lo interno, que genere los consensos internos en políticas de Estado, la obligación de adaptarse, de ayornarse y estar a esa altura. Porque la diplomacia tiene una sola misión, que es el diálogo y la paz. Esto no solamente lo dice el Papa Francisco, sino que también fue parte de lo que llamamos el sistema de cooperación y solidaridad que debemos recuperar. Ya en 1958, Gandhi dijo: no hay camino para la paz es el camino. Gracias. Bueno, muchas gracias, embajador. Ha sido muy claro conceptualmente su exposición. Voy a abrir el espacio de preguntas para aquellos que quieran formular alguna con respecto a los tres expositores. Les pido nada más que se presenten y formulen la pregunta que deseen. Gracias. Hola, buenas. Mi nombre es Sofía del Carril. Mi pregunta es para la doctora Colota. Muy interesante su exposición y quería saber su opinión. Digamos, todo el tema de género y relaciones internacionales está definitivamente muy de moda, está mainstreamizado. Sin embargo, en otros espacios académicos en los que estuve, escuché bastantes críticas de parte de funcionarios de países de Asia y de África que lo ven como, digamos, ven la geopolítica detrás de esta mainstreamización de los temas de género. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, y ahí entra en juego otra variable que es la variable cultural. O sea, la perspectiva de género se ve atravesada indefectiblemente por las religiones, las idiosincrasias, las culturas, y tiene una relevancia y un matiz totalmente distinta, obviamente, en países asiáticos o también en la cultura musulmana, al abordaje que podemos hacer nosotros desde acá de América Latina. Y por eso también ese número significativo de que dentro de los rankings internacionales sean los países americanos los que tengan un mayor porcentaje de participación política de mujeres respecto a igualdad en otros países. No sé si Julio por ahí podría complementar él como diplomático de carrera que ha estado en contacto con esas culturas. Sí, gracias. Yo creo que lo que hay que valorar de la exposición de la doctora Colota, y siguiendo la pregunta que vos hiciste, se podría hacer un agregado, es decir, vuelvo a repetir, hay que rescatar las cifras que ella señaló, demarcan la realidad sobre la cuestión de fondo del género, y en las formas, cuando se hace un análisis internacional sobre el tema de género, nosotros estamos en una avanzada bastante importante, es decir, cuando uno vive en continentes como más alejados, vamos a poner África, por ejemplo, podría ser otros, podría ser algunas secciones del Medio Oriente y podrían ser otros países de Asia, pero es una realidad que ni siquiera no tiene el más mínimo piso básico de análisis. Entonces, esa cruel realidad lo que nos hace es nos permite todo el día mirarnos en el espejo. Querer ingresar a un país bajo las normas de la OCDE está muy bien, porque para el desarrollo económico nosotros tenemos que tener un modelo. En algún momento vamos a tener que tener un modelo, aunque no nos admitan o que no podamos hacerlo. Puede servir como un modelo referencial. Yo creo que hace al modelo de instituciones. A mi modo de ver, el tema de género en la Argentina hace al modelo de instituciones. Más en la medida en que es una realidad en la vida académica, es una realidad en el Parlamento Nacional, es una realidad en varias de las organizaciones provinciales, es una realidad económica de la capital federal. Todavía sabemos, por lo menos lo que yo sé de capital federal, que el sostén máximo es femenino, ¿no? El sector económico productivo que sostiene. Bueno, la Argentina es un país chico, tal vez no tenga un peso como numérico en esto, pero sí tiene un peso de cualidad que debería ser tomado y exportado, ¿no? Para esos países, para hacer el análisis más rotundo. Porque si uno toma si vamos a ir a buscar los cuadros,
nos vamos a encontrar con un análisis inverso a cualquier tipo de análisis positivo, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Ya? Sí. Hola. Ahora sí. ¿Cuál cree que es la función actual de la gestión parlamentaria argentina con respecto a las Islas Malvinas? Gracias a que este país tiene momentos de diálogo importante institucional, los grandes partidos referentes argentinos, la partidocracia tuvo su momento cúlmine cuando tuvo que reformar la Constitución. Al reformar la Constitución, lo primero que se salvaguardó fue el tema de Malvinas. Y yo creo que cuando uno relee la cláusula transitoria, le trae como una espina de tarea pendiente permanente. Básicamente, la Asamblea y el Parlamento es el custodio permanente del tema. No, digamos, fue hecho bajo una Asamblea Nacional Constituyente del país. Cada vez que se habla de una reforma convencional, se habla con el facilismo de decir, que me corrija el doctor, si no, se habla con el facilismo de decir, bueno, fue una reforma de la convención, se reunieron, reformaron. No, no es así. Es el renacimiento, ¿no?, de la convención de los representantes del país sobre los temas madres del país. Haber incorporado a la provincia, a Malvinas, y haberla constituido en una cláusula provisoria para que se mantenga la negociación de la soberanía bajo los ejes internacionales, fue una elección que yo creo que sigue permanente y no va a cambiar. Para mí el custodio principal de ello es el Parlamento, porque el Parlamento puede generar y puede proponer diversas acciones al respecto. Yo en esto abogo, o espero, que el cuerpo de parlamentarios, y así me consta en la historia, sean propositores cuando el Poder Ejecutivo concurre al Parlamento con estos temas. Porque no tiene que ser solamente una salida, como dije, del Poder Ejecutivo. A mí me tocó viajar varias veces a Nueva York, acompañando veteranos de la guerra, enfrentar los consejos de colonización con los Kelpers, vivir la situación internacional en un nivel multilateral alto, en el cual se rivaliza como si fuera casi una teatralización ficta, pero de un drama que para nosotros es nacional, es diario, es permanente y no hay forma de abogarlo. Va a estar en nuestra carne mientras esté en la Constitución. Sí, allá hay una pregunta más. Hola, soy Julieta. Yo quiero saber cuáles son las acciones positivas que está haciendo la Cancillería Argentina para aumentar nuestra balanza comercial. Supongo que está dirigida a mí, pero no me toca responderla. Mañana el canciller va a estar en el Parlamento y la responderá. Yo soy miembro del Servicio Exterior, me he retirado hace varios meses ya, después de 40 años de carrera, así que no me corresponde, no estando en actividad, contestar esa pregunta. Puedo solo decirte que en los últimos años se mantiene la Secretaría de Relaciones Económicas, se mantienen sus instituciones de promoción comercial básico, pero los resultados hoy en día no están vistos ahí, sino en las declaraciones que realiza la Secretaría de Comercio Exterior, ¿no? O sea, el eje ha girado hacia la Secretaría de Comercio Exterior y Producción, y la doctora Bircher ha hecho recientes declaraciones sobre las balanzas. Para estudiar, digamos, supongo que es la inquietud, hay que ver cuáles son los nuevos mercados. El único hecho, digamos, que se coincide plenamente es en el estudio de los nuevos mercados. ¿Por qué? Porque, bueno, han logrado equiparar balanzas que son todo un desafío. Pero no cada vez que aparece un nuevo mercado se soluciona la cuestión. Esto hay que tenerlo muy en claro. Si yo tengo un desfasaje con China, se dicen oficialmente 12.000 millones de dólares. Yo creo que es un poquito más. Y 4.000 millones de dólares que solamente estoy exportando. No porque Vietnam pase de exportar 600 millones a casi 4.000 en este momento, quiere decir que cubra el hueco. Es decir, tengo un problema todavía con China. Tengo un problema todavía con Brasil. Es decir, ¿se entiende? Las acciones no pueden ser hacia abajo.
Hemos crecido 5%, 68.000 millones de dólares de exportaciones este año. Se supone que las acciones son positivas. La pregunta es, ¿podríamos haber crecido más? ¿Dónde teníamos que haber puesto las...? Bueno, pues ya eso es parte de, respetuosamente, la respuesta está en manos del Poder Ejecutivo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Allá atrás. Sí, buenas tardes. Mi nombre es María de los Ángeles Morales. La pregunta es para el doctor constitucionalista. En cuanto sobre la incorporación a nuestro Código Penal de estos crímenes que deberían estar. Quería hacerle la pregunta, si fuese posible incorporarlo a través del legislativo, estas tres leyes, ¿nos daría garantía de una democracia más transparente? Bien, soy internacionalista, es decir, no soy constitucionalista, pero igual. Hace al orden jurídico de que nosotros tengamos contemplados estos crímenes. No solamente respecto del orden interno nuestro por crímenes que se puedan cometer dentro del territorio de la República Argentina, sino también por los crímenes que se pueden cometer en el mundo. De aquí que, al margen de la incorporación de estas normas, le aclaro que el proyecto del Código Penal hoy día que se va a presentar, o ya se presentó ante las cámaras para ser tratado, contempla en forma correcta estos crímenes. Prácticamente es transcripción textual de la tipificación que existe en el derecho internacional penal. Pero lo que debería también contemplar nuestro sistema jurídico es el ejercicio de la competencia de los jueces. En este caso serían los jueces federales que tendrían que intervenir toda vez que se cometa algún crimen internacional en el exterior, contra intereses de la República Argentina. Si mal no me equivoco, ante el juzgado federal de la doctora Servini de Cubría, se presentó años atrás una denuncia por crimen de lesa humanidad cometido en Madrid, en España, en la época de Franco, el año 1976, contra ciudadanos españoles. Y la doctora está interviniendo, a pesar de que no existe ninguna norma del Estado argentino que la habilite. Eso no impide que intervenga, porque el derecho internacional penal la habilita para intervenir. Toda vez que se comete un crimen de lesa humanidad, un crimen de genocidio, un crimen de guerra, el criminal es considerado enemigo del género humano y cualquier juez va a intervenir. Ahora, gran parte de los estados que nosotros podríamos decir del primer mundo, estados europeos exigen que para que se intervenga un juez francés, un juez suizo, un juez belga, un juez italiano, un juez español, debe haber previamente una legislación de ese estado que lo habilite al juez. De ahí que entonces, para complementar bien podríamos decir, paquete de derecho internacional penal, aparte de la incorporación de estas figuras en nuestro Código Penal, también deberían existir normas procesales que regulen la intervención de los jueces argentinos toda vez que se cometa un crimen de este tipo en el exterior. Bien, gracias. Muy claro, profesor. Una última preguntita. Sí, mi nombre es Marcelo Biesati. Pregunta para usted, doctor. Si está realmente salvaguardado, yo le diría de una forma personal algo que tiene que ver con la antropología de la guerra. Quizás el enterrar los muertos ayuda a poder desterrar los conflictos. Casos como los de Ruanda, casos más cercanos como fue el cementerio de Darwin, que tuvo muchas idas y vueltas, tanto desde el punto de vista de la legislación local, como también del rol en su primer momento de la Cruz Roja Internacional. La pregunta es si este derecho humano, este derecho a la identidad, está realmente bien salvaguardado. Desde el punto de vista del derecho internacional, sí. Es decir, las convenciones de Ginebra que regulan el derecho de guerra contempla la necesidad de esta identificación. Tendríamos que ver la legislación nuestra argentina interna.
pero contemplado está en el ámbito internacional. La obligación de identificar a los caídos en un combate, en un frente de guerra. Sí, guerras internacionales, que son las que regula el Convenio de Ginebra. Bien. ¿Alguna pregunta más? Sí, usted. Sí, doctor. La pregunta, soy Víctor Aloe. La pregunta mía está dirigida al hecho de, que algunos países forman parte del sistema del derecho penal internacional y otros no. Ahora, hace unos años un juez español juzgó a un ciudadano argentino por el hecho de que no había sido juzgado aquí, alegando que tenía jurisdicción, en ese caso sustituta, digamos. La pregunta es la siguiente: ¿no prevé la Convención del Tribunal de Roma, aunque creo que se constituyó después de este caso, que como en el caso de la jueza argentina, digamos, que está actuando sobre crímenes cometidos en España, si ambos países son firmantes de estos tratados, ¿la jurisdicción no sería del Tribunal Internacional? No, gracias por la pregunta. El Tribunal de Roma, es decir, el Tribunal Permanente de Derecho Internacional Penal, interviene solamente por crímenes cometidos después de su constitución y después de la ratificación del Estado a esta Convención de Roma. El Estado argentino, el Tribunal de Roma se constituyó el año 1998, estos crímenes fueron cometidos el año 1977-78 en adelante. Vale decir, el tribunal no es competente para intervenir en estos casos. Además, los tribunales internacionales tienen competencia sustitutiva, es decir, le dan prioridad a la intervención de los tribunales locales, y solo cuando los tribunales locales no intervienen, no quieren intervenir o hacen lo que se llama una trialatización procesal, por así decir, hacer un teatro, una parodia de que hay un juicio con la intención de dejar impune ese crimen, estos tribunales pueden intervenir. Pero es decir, le dan prioridad a los tribunales locales. Ahora, en el caso de España, y como en el caso de Francia respecto a las monjas que fueron acá masacradas, no se olvide que ahí intervienen los jueces francés o el juez español en base a la legislación de España o de Francia. No están invocando en ese caso el derecho internacional penal, porque son tribunales de jueces locales. Al igual que en el caso de Servine de Cubría, la doctora está interviniendo en base a la legislación argentina, que lo tendríamos que ver entonces más en concreto. No sé cómo anda ese proceso, sinceramente no estoy al tanto. Gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, señor secretario parlamentario, por asistir. Doctor Juan Pedro Tunesi, un placer tenerlo aquí. ¿Alguna pregunta más? Sí, ingeniero Roca. Primero, para que el secretario disfrute un poquito de nuestros expositores. Es lo menos que le podemos brindar, porque ha hecho un esfuerzo para llegar. El embajador habló que el fin último de la política exterior es crear empleo. En ese sentido, ¿qué nos puede comentar sobre la decisión estratégica de la actual gestión de bregar por el ingreso de la Argentina a la OCDE? A la OCDE. Sí. Bueno, yo primero sí defiendo esa frase porque creo que es una carta de presentación institucional muy importante de la Argentina. Así como hablé de la diplomacia institucional y nuestra capacidad de generar pedagogía en eso, aunque no se crea, para quienes hemos estado en destinos menoscabosos o menoscabados. Bueno, gracias. Muchos de esos países, aunque no lo crean los gobernantes directamente, solicitan la colaboración y la cooperación permanente de los países que tienen cierta experiencia en esto. Esto se puede comprobar, si no, en la conferencia interamericana que está en México, de Seguridad Social, donde muchos argentinos han construido un centro de estudios muy importante y siguió generando diplomaturas inclusive sobre seguridad social, que no tiene una época y una ideología determinada, ¿no? Fue algo realmente transversal en los años y que está vigente. Si nos sucede en el continente, nos puede pasar en cualquier lado. Y eso va ligado al empleo. Pero yo ligué al empleo
también lo que se hablaba sobre la diplomacia comercial o empresarial, señalando que sí, que el esfuerzo que ha hecho la Cancillería durante largos años, primero de aprender, porque los que ingresamos muy jóvenes no pensábamos en eso. Yo ingresé en el año 83 con la democracia, fue en la primera camada, y nuestra idea de la diplomacia, si bien tenía conceptos de economía general, no conllevaba necesariamente el arma de la ruptura de una sección comercial para abrir mercados y para aprender eso. Lo tuvimos que hacerlo, tuvimos que aprenderlo. Así como aprendíamos muchos idiomas, también tuvimos que sentarnos a aprender comercio exterior. Hubo sabiduría después en incorporar gente de comercio exterior que tenía mucho más capacidad que nosotros, y hubo complementación económica. Yo disfruté de eso. En los 40 años que estuve en el servicio exterior, disfruté plenamente del conocimiento de la gente que sabe de temas de comercio exterior, y aprendí de ellos, y creo que fue un camino de ida y vuelta que dio mucho progreso al país, más allá de las gestiones que pudieran generarse. En este momento, este tema lo está llevando la Agencia de Comercio e Inversiones del Ministerio de Producción y Comercio Exterior, porque se ha considerado desde el Poder Ejecutivo que es la agencia apropiada para la generación de inversiones y promoción comercial puntual. Son estrategias, tiempos. Todos los días nos enteramos de alguna noticia positiva que pueda surgir en esto. Yo nombré la balanza con 68.000 millones de dólares positivos y con un 5% de crecimiento, porque el mes pasado se hablaba de descrecimiento. Bueno, hubo un crecimiento. Pero siempre señalo que lo que uno aprendió no lo pongo como llanto, al contrario. Creo que todo lo que sumamos debe seguir sumándose. Con un orgullo y cierta vanidad. Nosotros pertenecemos a un servicio exterior que tiene 60 años de vida casi en este país. Es conseguir este tipo de consensos políticos, ¿no?, de alto nivel institucional en el país, para decir, bueno, esta escuela va a ser siempre la que forme diplomáticos, es algo que tiene un valor. Como lo tiene la Universidad de El Salvador, que desde los años 50, bajo ciertos principios y valores, genera cierto tipo de dirigencia bajo la égida de sus profesores, docentes y académicos. Es decir, todo lo que nos dé estabilidad institucional, para mí, instituir, creer, establecer, son los ejes que pueden generar una república. Y no puedo pensar distinto en la diplomacia. Por eso valoro muchísimo todo lo que signifique estabilizar en políticas de Estado eso, y no producir cambios que nos generen cierta distorsión. Y creo que se aplica a cualquier órgano del Estado. Cualquier órgano del Estado va a sentir cierto rechazo si no se siente utilizada inmediatamente, ¿no?, y aprovechada en ese know-how que adquirió, simplemente. Muchas gracias, embajador. ¿Alguna pregunta más? Bueno, hacemos el cierre. Muy bien, entonces agradecemos a los participantes de este panel y queremos invitar al secretario parlamentario de nuestra casa, doctor Juan Pedro Tunesi, que nos va a decir unas palabras antes de concluir. Bueno, antes que nada me disculpo por haber llegado tarde. Lamento haberme perdido este evento tan importante, estas conferencias. Destacar el esfuerzo que hace esta casa por la capacitación, la formación, que es constante y permanente, es uno de los cometidos y objetivos de nuestra gestión. Llevar adelante un empoderamiento, porque creemos que fielmente en recomponer y reconstituir una carrera administrativa con metas, con objetivos. Estamos en eso, y creemos que todo lo que le brindemos a nuestra gente en términos de conocimiento, de calidad, va a redundar en beneficio de la institución del Estado y en beneficio de los propios agentes que van a promover y que van a progresar en la vida y así como en la carrera. Respecto al tema, lo que puedo decir que como nunca antes, bueno, hoy comprendemos la importancia y el reflejo que tiene la situación internacional en relación al desenvolvimiento de nuestros propios países. No es solo porque claramente por la globalización en la que estamos inmersos y la apertura y la necesidad de las comunicaciones y la revolución de las redes, de la internet,
la tecnología y de los cambios que son tan exponenciales y que nos deslumbran, sino porque creo que es un signo de la época que los buenos gobiernos no hacen política exterior mirando solamente la política interior, ni hacen política exterior mirando la coyuntura nada más, destinados a una ventaja. Tal vez esa sea la deformación de ciertos gobiernos que piensan en la coyuntura, en la elección de mañana y no en el futuro, utilizar las coyunturas internacionales y sea una de las deformaciones que vivimos. Justamente los que acuden y recurren a utilizar las contingencias y las circunstancias no en beneficio del país, sino en beneficio de una coyuntura de un gobierno determinado, es una forma más típica de desvirtuar la institucionalidad de la vida democrática. Así que abrirse al mundo, comprender lo que pasa, cuál es el reflejo, y todo lo que ocurre en cada uno de los lugares tiene un reflejo directo en nuestra vida cotidiana, en nuestra relación, en nuestro desenvolvimiento, es un hecho muy valioso, muy importante. Así que agradecemos a la universidad que hayan venido. Tenemos un muy buen vínculo con el complejo universitario, tanto público como privado, a quienes recurrimos habitual y cotidianamente para que nos brinden. De hecho, tenemos convenios, nos brindan su expertise, su conocimiento, y muchas veces intercambiamos experiencias con ellos. Así que muchas gracias por haber venido, por acompañarnos en este esfuerzo. Felicitar a la Dirección General y a la gente del área. Muchas gracias. Doctor Salimena y la gente que ha trabajado en esto, ha sido muy propicio lo que han hecho. Instarlos a que sigamos en este camino, que es el camino correcto. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Tunesi. Gracias a todos por venir, gracias a los expositores que han sido muy claros conceptualmente. Y bueno, estamos a sus órdenes para lo que ustedes deseen. Muchas gracias. Muchas gracias. Así concluimos este primer encuentro del ciclo de Ateneo sobre Relaciones Internacionales. Muchísimas gracias por venir. Los esperamos para el próximo.